de julio del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Estamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Fernando Balda, acusador particular del expresidente Rafael Correa. Los elementos de convicción del fiscal y la acusación de plagio y asociación ilícita a la que adhiere Balda. Pruebas y testimonios que sustenten la acusación. La instrucción fiscal se cierra el 18 de julio. Hablamos de detención y extradición. También estará Walter Spurrier, analista económico. Una caja fiscal vacía y la necesidad de endeudamiento. ¿Qué tipo de endeudamiento? ¿A qué costo? ¿Para qué? ¿Por encima del techo de la ley? ¿Con qué reglas fiscales? Lo vamos a analizar. Y además nos acompañará Inés Manzano, abogada ecologista, para hablar sobre el manejo de los desechos sólidos, el deterioro del ambiente y el proyecto de ley de plásticos de un solo uso. La situación del Ecuador en el contexto regional, la dimensión del problema en nuestro país y una solución con estímulos tributarios. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, confirmó que retirará a su país de la UNASUR. Y con esta decisión ya son 6 las naciones que dejan el organismo, mientras el Ecuador tampoco le ve futuro y se prepara para solicitar el edificio sede en la mitad del mundo. Cada vez son menos en UNASUR y las críticas, en cambio, siguen sumándose. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, durante un encuentro con sectores empresariales y políticos de España, fue categórico en que retirará a su país de esa organización. Yo no quiero que Colombia siga perteneciendo a una institución que ha sido el mascarón de proa, la caja de resonancia o sencillamente el idiota útil para proteger la dictadura venezolana. Con este país serían ya 6 las naciones que perdieron la confianza en el organismo regional y han decidido por tiempo indefinido suspender su participación. Argentina, Perú, Brasil, Chile, Paraguay y ahora lo ratifica Colombia. La situación llega al punto de que ni siquiera se ha podido designar un secretario general desde hace casi año y medio. Incluso uno de sus aliados más fieles, Ecuador, ahora se distancia. Al menos así lo dio a entender el presidente Lenín Moreno con este anuncio. Vamos a tener el centro de las universidades indígenas en un edificio que ya no sirve, carísimo, $45 millones. Ese edificio el gobierno anterior lo cedió a la UNASUR. No está cumpliendo ninguna tarea. Se han retirado la mitad de sus integrantes. Pero Moreno guarda aún una esperanza. Vamos a pasar de todas formas la UNASUR a otro espacio, porque algún momento revivirá. Con Ecuador en este limbo sobre la organización, permanecen allí Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam. UNASUR nació en 2008 bajo la iniciativa de los mandatarios, reconocidos como del socialismo del siglo XXI. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Como todo proyecto que surge preñado de prejuicios y discriminaciones, UNASUR duró el mismo tiempo del ciclo de izquierda hasta que fue consumido por la corrupción. 2 rasgos lo caracterizaron: el intento de tumbar el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema interamericano de observación electoral, con el propósito de perennizar el sistema de gobierno de las dictaduras plebiscitarias en la región. Ahora que solo quedan 4 gatos, lo mínimo que se puede esperar es que devuelvan a su legítimo dueño, el pueblo ecuatoriano, el suntuoso palacio que generosamente les entregó el dictador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Según boletín de prensa de la Fiscalía de junio 18 de 2018, en la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de vinculación en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, por su presunta participación como autor mediato del delito de asociación ilícita y secuestro en contra de Fernando Balda. En esta audiencia, el fiscal general del Estado, doctor Paul Pérez Reina, presentó indicios suficientes en contra del ex primer mandatario. Fernando Balda, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinar Gote. Muchas gracias por la oportunidad. El expresidente Rafael Correa afirma que no hay pruebas para esta vinculación. Escuchemos. ¿Cuál es el problema en este último caso?
que basta 2 testigos falsos, ¿no?, para ya tener complicaciones, porque prueba material jamás lo van a obtener, porque no tengo nada que ver. O sea, es algo increíble, un supuesto exceso policial en el 2012 en Colombia, y el culpable es el presidente de la República. Nos enfrentamos pues contra nuestros peores enemigos. O sea, no hay ninguna garantía del debido proceso, y ya se evidencia eso, con un fiscal que me vincula sin ninguna prueba. Según el boletín de Fiscalía de julio 18, entre los elementos de convicción presentados consta el informe de la Contraloría General del Estado, que señala que existen 2 cheques, uno de $10.000 y otro de $11.280, emitidos desde la cuenta de la Dirección Nacional de Inteligencia en agosto de 2012. ¿Quién giró estos cheques y a nombre de quién? ¿Y por qué vinculan al expresidente Correa? Bien, doctor Pinargote, el expresidente Correa lo que ha tratado hasta ahora es de confundir a la ciudadanía. Los cheques de la Dirección General de Inteligencia de gastos reservados girados a nombre de Raúl Luis Chicaiza Fuentes, quien se ha declarado confeso participante del delito de secuestro en Colombia, no son los únicos elementos que existen en contra del gobierno de Rafael Correa y del presidente Correa. Él trata de decir, pero si los cheques son de la DGI, ¿qué tengo que ver yo con un supuesto exceso policial, como él lo quiere hacer parecer? También existen viáticos que fueron otorgados a 4 policías de inteligencia que viajaron con dineros de la presidencia de la República. Ese es otro elemento probatorio que está en la escala de mando que llega al despacho del presidente. ¿Viajaron a Bogotá cuando se produjo el secuestro? Así es, viajaron antes para la ubicación. De hecho, el expresidente Rafael Correa, en su versión ante el fiscal general, dijo desconocer cualquier acto realizado desde el gobierno en mi contra en Colombia, y que él jamás había autorizado dineros para realizar ninguna operación en contra mí en Colombia. Sin embargo, 3 días después, cuando su asesor de seguridad, Romy Vallejo, que posteriormente fue secretario de inteligencia, dio su versión, desmintió al expresidente Correa, lo contradijo y dijo que él había viajado a Colombia a realizar labores de seguimiento en mi contra y para reportar mi ubicación. Entonces el fiscal le preguntó, ¿quién le dio las órdenes? Y respondió el expresidente Rafael Correa. ¿En dónde se las impartió? En el despacho presidencial, respondió. Y luego le preguntó, ¿a quién reportó la ubicación del señor Balda? Al presidente Correa. ¿Se la reportó a alguien más? No, exclusivamente al presidente Correa. Y luego le pregunta, ¿con qué logística usted viajó? ¿Con qué dinero? Y respondió Romy Vallejo que con dineros que le habían sido otorgados de la Secretaría de la Presidencia de la República. Es decir, por lo menos aquí se demuestra que Correa envió a Romy Vallejo para mi ubicación. Esa es la primera escala de mando. Luego, la siguiente escala de mando, que es los cheques girados a nombre del secuestrador confeso y que ha sido declarado, que ha confesado su participación aquí en Ecuador y que Colombia ya determinó también su responsabilidad. Y hay otra escala de mando. La Contraloría General del Estado envió a la Fiscalía un examen especial que hace referencia a los gastos secretos de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Allí existe un rubro, además de $43.000, que detalla que fue utilizado para la operación secuestro. Es decir, fueron varias cadenas de mando dentro del Estado, y si tomamos en cuenta que el jefe de Romy Vallejo era el expresidente Correa y el jefe del director de la SENAIN, Pablo Romero, que otorgó esos dineros, también era Rafael Correa, pues entonces las responsabilidades apuntan directamente a Carondelet. ¿En Colombia la investigación ya terminó con la sentencia o todavía continúa el caso judicial? Bien, eso es importante, doctor Pinargote, porque quiero que usted sepa, y la ciudadanía, que la Fiscalía de Colombia ha solicitado ya a Interpol la ubicación y captura de Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinosa Méndez, que son los 3 agentes de inteligencia que hoy están presos aquí en Ecuador. Evidentemente, pues ellos no van a cumplir una condena 2 veces. Si ya son sentenciados en Ecuador, tendrán su defensa que notificar a Colombia para que no paguen 2 veces por el mismo delito. Sin embargo, yo me he comunicado con funcionarios de la Fiscalía de Colombia a preguntarles por qué han solicitado esa boleta si ellos ya están presos. Y me han dicho que es porque Colombia sigue un curso independiente de las investigaciones que no tiene
que no tiene que ver con la investigación en Ecuador. Sin embargo, ahora va a ocurrir algo. Recordemos que cuando se inicia el proceso en Ecuador fue porque la Fiscalía de Colombia envió el proceso con todos los elementos probatorios que ya existían en ese país. Ahora la Fiscalía de Colombia va a solicitar al Ecuador que le envíen el expediente con todo lo actuado aquí en Ecuador. Cuando ese expediente llegue a Colombia y se determine que el autor intelectual, el determinador, fue el expresidente Rafael Correa, se iniciará un proceso en contra de Rafael Correa en Colombia como autor intelectual. ¿Y eso es posible hacerlo en ausencia en el derecho colombiano? De hecho, claro, porque yo veo que Rafael Correa está tratando de evadir su responsabilidad en Ecuador porque el delito de secuestro no puede ser juzgado en ausencia aquí en este país. Sin embargo, en Colombia sí. Y la pena es mucho más fuerte que la de Ecuador porque Colombia es un país que ha sufrido un embate constante de este flagelo que es el secuestro. Allá el secuestro se condena hasta con 40 años de prisión. Es decir, si aquí no podemos sentenciarlo, Colombia sí lo podrá hacer y la condena será mucho mayor. La jueza Daniela Camacho acogió el pedido del fiscal y el miércoles 18 de julio cerrará la instrucción fiscal. Dentro de la instrucción fiscal se han presentado otras pruebas o elementos de convicción. ¿Cuál será el próximo paso en el juicio después del 18 de julio? Porque si el juicio no es contra Correa, digamos, ya comienza después del 18 de julio y realmente comienza el juicio. Se lo puede vincular a él y queda afuera, pero vinculado, queda afuera mientras se tramite el juicio, por lo que está ausente, pero vinculado según las pruebas de convicción que se presenten. Claro, el hecho de que él no esté en el Ecuador no quiere decir que no seguirá vinculado al proceso. Él, si no viene, tendrá que ser un prófugo de la justicia por muchos años. Aquí en Ecuador, 7 años es la condena por el secuestro. Él podría regresar después de 7 años. Sin embargo, hay otros delitos conexos que nosotros vamos a impulsar que se investiguen. Él también cometió peculado al utilizar dineros del Estado para contratar a estos sicarios para secuestrarme. El peculado no tiene prescriptibilidad en el Ecuador, tiene una condena mayor, pues, y por ese delito pues tendría que estar prófugo toda la vida si no decide venir pronto a enfrentar y darle cara a la justicia. En cuanto a la medida cautelar de la prisión preventiva de la extradición, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se hará? ¿Qué se espera que se haga? Bien, hay algo que va a venir también. Seguramente la Fiscalía de Colombia, así como lo ha hecho con los 3 policías que están presos, solicitar a Interpol, también va a dictar una orden de captura en contra del expresidente Correa en el territorio colombiano. Al advertir que este no se encuentra en ese país, también solicitará a Interpol su ubicación y captura. Él podría enfrentar dentro de poco ya 2 solicitudes de aprehensión y captura hechas a Interpol, la del Estado ecuatoriano y la del Estado colombiano. Vamos a ver qué dice allí. Si acá pasa diciendo que este es un manejo arbitrario de la justicia, que tenemos el poder de manipular a los jueces, a los fiscales, vamos a ver si en ese momento dirá lo mismo con respecto a Colombia. Aquí en Ecuador se ha hecho la solicitud, estamos a espera de que Interpol responda, porque Interpol tiene un departamento jurídico. En mi caso, yo ya tengo experiencia de eso. ¿Por qué? Porque Rafael Correa solicitó en algún momento mi ubicación y captura a Interpol. Interpol le respondió y le dijo que no iba a emitir boleta de aprehensión en contra de Fernando Balda porque ellos han hecho un examen jurídico del tema y el tema presenta un alto carácter y predominantemente político. Eso es lo que hace Interpol. En mi caso, negó la boleta por tratarse de un caso político. Vamos a estar a espera de lo que Interpol, cómo se pronuncie con respecto a los elementos probatorios que la Corte Nacional de Justicia ha enviado a esta organización. Según usted afirma, la razón de toda esta persecución es el caso Mameluco. ¿El denunciante del caso está dispuesto a mantener la denuncia o fue esto una charada? Mire, como toda denuncia debe ser investigada, pero esto es una lección de vida para Rafael Correa, porque imagínense, él no se está defendiendo en derecho, él no está dando la cara aquí ante la Corte, su defensa la está realizando a través de redes sociales, Twitter, Facebook, y trata de una manera muy baja, muy vil, denigrar a la víctima, endilgándonos delitos, criminalizándonos. Sin embargo, hace un par de días, el prestigioso diario El Comercio de Ecuador ha revelado que Rafael Correa tiene 17 procesos, muchos de esos procesos por delitos de lesa humanidad, por crímenes de Estado, por secuestro, por peculado, por recibir aportes de la FARC.
él no se mira en su propio espejo. Y peor que eso, tiene una denuncia tan grave como que es que otro ciudadano le denuncie por acoso sexual dentro del Palacio de Carondelet, y es un acoso sexual que se habría realizado a otro hombre. Ahora, el denunciante de un acto que supuestamente ocurrió hace 8 años en la presidencia de la República, en Carondelet, ¿puede demostrar que estuvo en esa fecha y a esa hora en la presidencia de la República? Bueno, yo realmente no lo sé, no me compete a mí investigarlo. Lo que sí tengo conocimiento es que el agente Raúl Chicaiza, que hoy está detenido en su delación, en su confesión ante el fiscal, dijo que una de las razones por las cuales el expresidente Rafael Correa había ordenado el secuestro en mi contra es porque yo alguna vez publiqué en mi blog ese documento que constaba en la Fiscalía General del Estado, que muy misteriosamente aparece el denunciante en el sistema electrónico informático de la Fiscalía, pero conozco yo de buena fuente de los funcionarios de la Fiscalía que el expediente dentro de los archivos de esta institución ha desaparecido. Fernando Balda, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, doctor. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Walter Spurrier, analista económico. Vamos a hablar sobre la situación de la caja fiscal, la necesidad de endeudamiento y las reglas fiscales que eviten la prolongación de la crisis. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Walter Spurrier, analista económico, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Estefi. Buenos días. Ayer se conoció de un nuevo informe de Contraloría que establece indicios de responsabilidad penal por el manejo de certificados de tesorería, estos conocidos como los CETES, unos 2.300 millones de dólares que el Central le prestaba al Ministerio de Finanzas. Ahora, no es un tema nuevo, la deuda interna o los préstamos, pero el Contralor dice que los objetivos no fueron cumplidos y ahí entramos a lo de fondo. ¿Para qué se ha venido usando en los últimos años esa deuda interna? Bueno, en el caso de los CETES colocados al Banco Central, lo que sucede es que lo que tiene el Banco Central no es plata del Central, es plata de los depositantes. Y entre esos, nuestra plata que hemos depositado en los bancos, y parte de ese dinero se deposita en el Central, parte de los gobiernos seccionales, parte de otras entidades del sector público, y la idea de las reservas es que tienen que tener dinero líquido para responder ante cualquier necesidad de retiros de depósitos en el sistema, etcétera. Pero el gobierno ha colocado los bonos CETES, que son de corto plazo, bajo el pretexto de que es una operación de corto plazo y que ni siquiera se contabiliza como deuda. Pero esa operación de corto plazo se seguía renovando y creciendo, y de pronto una parte sustancial del dinero que debería estar en las reservas se lo ha gastado el Ministerio de Finanzas, y si tuviese que devolverlo, que es la idea de un bono de corto plazo, no tendría cómo devolverlo. Cuando el gobierno necesitaba recursos, pues el Ministerio de Finanzas entregaba los certificados o CETES al Banco Central, pero ¿qué hizo el gobierno con eso? Se utilizaba, usted dice, bueno, para pagar obligaciones que tenía el Estado, con entidades público-privadas, municipios, universidades, está diciendo el Contralor, es decir, contrayendo esta deuda para gastos corrientes. Sí, para gastos, para cubrir sus gastos corrientes, para cubrir la situación fiscal que tiene, en que los ingresos que recibe por impuestos y por el petróleo no cubren los gastos que tiene, o sea, tiene un hueco en el presupuesto, tiene más compromisos de gastos de lo que tiene ingresos, entonces se endeuda. En ciertos años, para el endeudamiento, ha recurrido a colocar bonos en el mercado internacional. En otros años, esencialmente, tomó dinero de la Reserva Monetaria. Y ahí hablábamos de la deuda interna y el para qué, también lo que no contabilizaban como deuda por la metodología. Ahora, ¿en qué medida se justifica que el actual gobierno siga requiriendo deuda, porque es su necesidad para no apagar los motores ahora, pero que pueda sobrepasar el techo en los próximos años? ¿Cree que vaya a poder cumplir la meta de bajar esa deuda en relación al PIB, o será ya problema o bomba del próximo gobierno? No, yo pienso que este gobierno, cuando a mediados de mayo el presidente cambió el equipo económico y pone al presidente del comité empresarial como ministro de Finanzas, y cambia a aduanas, y cambia al SRI y cambia a otros funcionarios, la idea es
cambiar de curso, porque el curso que teníamos nos íbamos a estrellar, porque el momento en que el mercado internacional no nos fuese a prestar más dinero, entonces tenía que hacer un ajuste inmediato al apuro que hubiera sido imposible de manejar. Entonces, este gobierno lo primero que ha hecho es asincerar las cuentas, este gobierno en su segundo año, asincerar las cuentas y luego estableciendo que hemos excedido el monto de la deuda, que tenemos una brecha fiscal muy grande y por lo tanto se está poniendo objetivos para ir reduciendo esa brecha fiscal y reduciéndola en 3 años a un nivel manejable. Y de esa manera poder el país en una siguiente etapa salir de ese problema, claro, comenzar a tener superávits y reducir el endeudamiento. Ahora, para ello es necesario que no se siga endeudando en la misma medida por los próximos 3 años, porque si no podría ser una intención, pero en los 3 años, mientras esté abierta la llave para sobrepasar el techo, pues habría que ver cómo lo manejan, ya eso se verá. Pero es positivo que el Banco Central no le pueda prestar más dinero al Ministerio de Finanzas, lo digo porque la Ley Económica Urgente contiene una prohibición al Banco Central del Ecuador a fin de que no vuelvan a realizar estas inversiones en favor del ministerio, pero ¿se pone así fin a las facilidades de liquidez recurrentes del Estado o todavía sigue prestando de otras instituciones, de Petroecuador, por ejemplo? ¿Qué falta allí? Bueno, lo que sucede es de que el hueco no se lo puede cerrar de la noche a la mañana y no conviene cerrarlo de la noche a la mañana. Tiene que ponerse un plan para irlo reduciendo. Por ejemplo, reducir el hueco 1.500 millones anuales o 2.000 millones anuales, digamos. Y entonces eso significa que va a tener que seguir pidiendo prestado, pero en cantidades menores. ¿Qué es lo que sucede ahora con lo que señala de que ha tenido que recurrir a colocar CETES con instituciones del sector público? Lo que sucede es que, viendo la proyección de las cuentas del gobierno, veíamos que ya para junio no hubieran tenido dinero para pagar sueldos. Entonces, lo primero que han hecho es han buscado liquidez con las empresas públicas para cubrir sus necesidades inmediatas. La ley que se está tramitando y que en cualquier momento se presenta el veto parcial tiene un segmento de remisión tributaria que ha sido muy criticado, pero la idea es de que los contribuyentes que están en litigio con el Ministerio, con el SRI, tienen 90 días para ponerse de acuerdo y pagar y así evitar las multas, claro, y los intereses. Entonces eso ayudaría a cubrir los huecos para, digamos, el tercer trimestre. Ya para el cuarto trimestre probablemente tendrán que ir a los mercados internacionales. Lo cual alivia porque podrán recoger esos 600 millones de dólares, pero dejan de percibir los 2.000 millones de dólares que fuera si pagan realmente lo que corresponde, es decir, el capital más la multa y los intereses. Pero resuelve una necesidad ahora, a corto plazo. Ahora, usted decía ahora último, hay que ir finalmente, porque necesitamos financiamiento, a otras fuentes de financiamiento. Si hay que buscarlas, usted se reunió hace poco con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, que tuvo oportunidad de estar con ellos. ¿De qué dependerá el que podamos tener acceso a esos préstamos ya hoy por hoy? Yo pienso que, bueno, hay 2 opciones que tiene el gobierno para un préstamo para el último trimestre del año, ¿no? La una, volver a ir al mercado internacional y mostrar los avances que se ha hecho en el tercer trimestre del año y decir, mire, ha bajado el riesgo país, colocar bonos en condiciones más favorables. La ida al fondo depende de lo que el fondo va a poner como condiciones para dar el dinero. Y el problema radica en que un país que tiene una situación de rigidez en lo cambiario, como es el caso del Ecuador, que no tenemos moneda propia, necesita flexibilizarse por otro lado. Y en el otro lado es laboral y salarial. Y el Ecuador tiene una política laboral y salarial inflexible, legislación absolutamente inflexible, y por lo tanto, en el caso de un ajuste como lo que pide el fondo, para que el país recobre competitividad, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, yo creo que ha de haber negociaciones del gobierno con el fondo para ver si se pondrían de acuerdo en un programa que el Ecuador piense que pueda cumplir, y entonces ahí entraríamos a un acuerdo con el fondo. Un acuerdo con el fondo que pudiera
pudiese liberar recursos del orden de los 10.000 millones de dólares para el Ecuador y con eso poder hacer los ajustes en los próximos 3 años sin necesidades tan apremiantes de endeudamiento en el mercado internacional. Con mejores tasas. Parte del análisis de Walter Escurre acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Inés Manzano, abogada, ecologista, para hablar sobre la protección del ambiente y el proyecto de ley de plásticos de un solo uso. En pocos minutos, no se vaya. El nivel de manejo de desechos sólidos en América Latina por lo general es deficiente. La cantidad de desechos por persona ha venido aumentando constantemente, mientras que la calidad de esos desechos se ha ido reduciendo. Al respecto, el asambleísta Jorge Yunda de Alianza País presentó un proyecto de ley de plásticos de un solo uso que ha sido reforzado con un proyecto del grupo ecologista Círculo Verde. Y el CAL acaba de enviar la semana pasada a la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Inés Manzano, abogada ecologista. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál es el problema ambiental que se trata de solucionar con ese proyecto de ley? A ver, el proyecto de ley del doctor Yunda era un proyecto muy generalizado donde prohibía el uso de los plásticos de un solo uso. Eso quiere decir aquellos que los consideramos como desechables. Entonces, dentro de esa categoría de un solo uso hay muchísimas, digamos, diferencias. Unas son para alimentos, las otras son para uso medicinal. Entonces, había que ir especificando exactamente a qué es que queríamos, digamos, normar. Y la normativa debe de ser para reducir o para prohibir. Y esas son las dos cosas que hemos estado un poco evidenciando, que para tomar este tipo de decisiones se necesita información. Y el Ecuador carece de información. La única información que podemos encontrar en temas de desechos sólidos, la caracterización, por ejemplo, en caracterización... O sea, una idea fue acerca de la dimensión del problema, es la da del INEC, según tengo entendido, una investigación que realizó en el 2014. Exacto, o sea, el INEC lo que ha hecho es que cada año tiene una pequeña investigación de 30.000 hogares donde mira cómo es el hábito en los temas de desechos sólidos. Entonces, ha ido creciendo la conciencia. Entonces, el 47% hasta el 2017, el año pasado, 47% de esos hogares encuestados dijeron que ellos sí hacían una separación en la fuente, sobre todo de plásticos, para vender o regalar. Pero ese es un tema que no visualiza el problema. O sea, la dimensión del problema sería el comportamiento frente al problema, pero no la dimensión. Totalmente. Adicionalmente, acuérdense que de acuerdo a la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados locales son los encargados de todo lo que tiene que ver con recolección de basura, pero adicionalmente en el 415 dice que tienen que hacer temas de reciclaje y realmente de los 224 municipios solamente 2 han hecho interiorizado en sus habitantes, que son los famosos casos de Loja y de Cuenca. Y Cuenca desde el 2003 porque tenía una ordenanza que decía que el ciudadano también tenía que colaborar en el reciclaje y han tratado de hacer con prueba y error algo bastante bueno. Bueno, el sistema de recolección de basuras en el Ecuador es bastante primitivo en general. Puede ser que haya mejorado, es verdad, en cuanto a frecuencias u otros aspectos, pero en cuanto, por ejemplo, a la separación de la calidad de los desechos, que en otras partes está totalmente regularizado. ¿Existe eso en el Ecuador solo en esos 2 municipios? ¿Qué es lo que hay, por ejemplo, en el régimen especial de Galápagos? A ver, Galápagos tiene algo muy especial, es una resolución del Consejo de Gobierno de Galápagos del año 2014, donde se comprometían a que dentro del archipiélago iba a ser prohibido las fundas plásticas, los sorbetes, los envases plásticos, y esa prohibición recién se hace efectiva en el 2018. O sea, han tenido que trabajar con... Pero Galápagos es un archipiélago, es un conjunto de islas, es una isla, y es fácil
digamos, regular cualquier prohibición. Claro, es fácil porque regulan la entrada. Entonces ellos regulan la entrada, la tendencia, la comercialización, etcétera, etcétera. Y un poco el doctor Yunda como que quería también hacer algo parecido y multar de 3 a 5 salarios. Pero lo que le hemos estado diciendo, y por eso es que sale la propuesta que nosotros hicimos con las observaciones a esa normativa, es que primero pongámonos de acuerdo qué es lo que quiere el Ecuador o qué es lo que necesita el Ecuador. ¿Reducir o eliminar o los dos? ¿Y qué tipo de plástico? Entonces, si son sorbetes, fundas plásticas, envases como el polietileno, que es el espumaflón, como lo conocemos, o los envases como son las tarrinas, los vasos plásticos y los cubiertos plásticos, entonces comencemos a trabajar sobre eso muy abiertamente, porque hay una industria plástica a la que vamos a afectar con esta normativa. Hay también, por ejemplo, en el tema de fundas plásticas, que es... Así, porque eso es una cosa importante. En el Ecuador, con cierta frecuencia, muchas veces la solución es peor que la enfermedad, o también ocurre que intereses económicos afectados por estas iniciativas la echan a pique. ¿Hay afectaciones a intereses industriales que eventualmente se pueden oponer? Bueno, claro que hay. O sea, también hay que considerar que hay una biodiversidad que salvaguardar y también la calidad de vida de los ciudadanos. Pero creo que poniendo todo en la balanza y poniéndonos de acuerdo, este proyecto de ley que presenta Círculo Verde lo que hizo fue tratar de ver también temas de innovación. O sea, y con la innovación que la industria plastiquera tiene que hacer para poder enfrentar estos nuevos retos, hay algo que es importante, el beneficio tributario ambiental que tenemos en el COPSI, que es el Código Orgánico, que lo tratamos en el proyecto y que decimos, mire, es un beneficio que ha sido muy poco utilizado y es un beneficio que ha tenido el requisito de la autorización del Ministerio del Ambiente, y donde el Ministerio del Ambiente ha hecho una interpretación en la cual dice que si estas maquinarias, equipos y tecnología que va a utilizar para la innovación, pongamos en este caso la industria plastiquera, y entre esos está, por ejemplo, una planta de aguas residuales, pues no, porque es para cumplir la norma. Y no debe ser así, porque la industria, cualquiera, ahora me voy a abstraer de la plastiquera, cualquier industria hace ingentes inversiones en plantas de tratamiento de aguas residuales con la mejor tecnología disponible. Tanto que hay lugares, por ejemplo, como Santo Domingo, donde el gobierno local no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, pero tienen ciertas industrias que están alrededor. O sea, entonces, no es que hay que castigar, sino que hay que decir... Si hay una mejor tecnología disponible y el Código Orgánico Ambiental que acaba de salir dice que hay que incentivarla, modifiquemos este beneficio tributario que es excelente, que quien no lo conoce es la Ahora, pero eso, la Comisión del Régimen Económico es también del régimen tributario. Sí. Concretamente, ¿cuáles son los estímulos que se prevén para alentar e impulsar estas iniciativas amigables con el ambiente? Dejar abierta la puerta de que cualquier maquinaria, equipo y tecnología para la doble depreciación adicional sea inclusive para aquellas maquinarias, equipo y tecnologías que me ayudan a cumplir la normativa. Porque si no, estamos diciéndole al que trata de hacer bien las cosas, dejarlo a un lado. Y adicionalmente, y esto es importante, de los incentivos tributarios, si no hacemos una aliciente para la innovación, que es una inversión importante que va a tener que hacer la industria de plásticos, entonces vas a desmotivar y vamos a tener una fuerte, digamos, resistencia a un cambio que ya es necesario. Y en el caso, por ejemplo, de las fundas plásticas... ¿Es necesario en qué medida, por ejemplo, regionalmente, el Ecuador, cómo se ubica en relación a los países de la región? Bueno, el Ecuador tiene per cápita mayor, digamos, genera mayores desechos per cápita, como casi 402 kilos por cabeza, más que Chile, más que Brasil, más que Colombia, más que Perú. Entonces eso nos debería de llamar la atención y decir qué está pasando. De hecho, en la lista de lo que se importa en plásticos, hay varios plásticos que no se reciclan. Por ejemplo, el espumaflón nunca se recicla. El PET ha tenido un excelente proceso de reciclaje, o digamos, enfrentar el reciclaje con el 90%, porque tiene un impuesto, que acuérdense que era el impuesto verde de los 2 centavos, que ahora sé que hay una embotelladora que no quiere que quiere sacar el impuesto, pero que ese impuesto ha logrado que de reciclar 40% antes de la época del impuesto, ahora estamos en el 90%. Es decir, que eventualmente se podrían subir los aranceles
para cierto tipo de plástico que se importa. Exactamente, porque a ver, nosotros tenemos una importación de plásticos abrumadora, ¿no? Estamos hablando este año fueron como 50.000 toneladas en PET de importación, de eso el 90% se recicla. Por ejemplo, PVC no se recicla. Entonces, aquellas cosas que están entrando al Ecuador, que no tienen cómo reciclarse, hay que hacer algo. Ahora, el PVC no es solamente tubería, el PVC es, por ejemplo, las fundas para los snacks tienen PVC. Entonces, esta normativa tiene que ser tratada muy delicadamente, porque no puedes... En todo caso, le espera una fuerte labor en la comisión para que pueda salir adelante del proyecto. Así es. Inés Manzano, abogada ecologista, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.